Vemos que hay un ciclo cardíaco de sístole y diástole y que se repite juntos la sístole auricular en ambas aurículas cuando están ambos ventrículos en diástole. También se puede seguir por cavidad, es decir, toda cavidad, sea cualquier aurículo o ventrículo, sigue un ciclo que va a estar compuesto entonces por un inicio de sístole, aumento de esa sístole. En ese momento no hay cambio de volumen. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque una vez que se ha producido el llenado, va a comenzar la sístole. Y al irse contrayendo la cavidad, todavía no hay cambio de volumen. Es decir, si tiene 120 mililitros de sangre dentro, está solo presionándola, pero no está cambiando el volumen. Hasta que se abra una válvula y se vacíe. Ahí hay cambio de volumen. Baja el volumen y entonces se observa lo que se llama un periodo isométrico o isovolumétrico. Entonces, periodo isométrico o isovolumétrico ocurre cuando una cavidad entra en sístole, pero todavía no se ha abierto la válvula, no hay cambio de volumen. ¿Y qué es lo que sí cambia? La presión. La presión va en aumento con la sístole sin cambio de volumen. Periodo isométrico, sistólico, porque es de sístole. Cuando se abre la válvula, comienza el vaciamiento, entonces ya ahí es un periodo heterométrico, con cambio de volumen, y la presión, ¿qué le pasa? Cambia, pero porque cae la presión, se está vaciando. Luego de terminar el vaciado, que sería la caída de presión, caída de volumen, y sigue todavía terminando su sístole, va a comenzar la diástole. Al comenzar a relajarse, voy a poner acá, al comenzar a relajarse, la presión cae abruptamente porque está haciendo un vacío, o sea, está tratando de incrementar su volumen, pero no tiene todavía ingresos. Ese es un periodo en donde comienza la sístole sin cambio de volumen, la diástole sin cambio de volumen, y cuando se abra la válvula y comience el llenado, entonces hay cambio de volumen, va a ir aumentando de a poquito la presión, pero lo importante es que hay un cambio de volumen con una relajación, un llenado, que es el cambio de volumen, y entonces, cuando está lleno, en ese momento, la presión es baja. Pero se va a cerrar la válvula, porque la otra cavidad va a estar en sístole, y entonces, en ese momento, va a comenzar la diástole, otra vez el isométrico sistólico, apertura de la válvula, vaciamiento, cierro, isométrico diastólico, porque comienza a relajarse en diástole, pero todavía no entró nada de volumen, es mínimo el tiempo que dure esto, se abre la válvula y termina el isométrico para empezar el heterométrico con cambio de volumen. Entonces, si uno sigue a todas las cavidades, van a ir haciendo lo mismo. Isométrico diastólico, se dilatan, se relajan, todavía no ingresa la sangre. Apertura de la válvula, diástole, pero ahora heterométrico, llenado. Cierre de inicio de sístole, cierre de la válvula, isométrico sistólico, apertura de la válvula, vaciamiento, o sea, heterométrico sistólico, cierre de nuevo de la válvula, inicio de diástole, isométrico diastólico, abro válvula, llenado, o sea, heterométrico, diastólico, y así. Y a las 4 cavidades les va a ocurrir lo mismo. Lo que hay que tener en cuenta es
Bueno, ¿cuál es la válvula que se abre para el llenado y cuál es la válvula que se abre para el vaciado en los heterométricos, ¿no? Bien, entonces, esto constituye lo que se llama el ciclo cardíaco. ¿Cuántos ciclos hace el corazón en reposo? Bueno, lo que hacemos o decimos palpitar, pulso o número de ciclos por minuto, que sabemos que van entre aproximadamente 70 y 90 para la mujer y 80 y hasta 100 en los varones. Bueno, y mientras tanto, ¿quién es el que se contrae en sístole? El músculo cardíaco. Este músculo es estriado, pero no es como el estriado esquelético, porque, primero, cada una de sus fibras se les dice a las células en los músculos, cada una de sus fibras son individuales o individualizables, es decir, esta es una célula con un núcleo, solo que presenta como ramificaciones irregulares en el citoplasma para conectarse con células vecinas, ¿sí? Pero cada célula tiene un solo núcleo ovoide y presenta ramificaciones. Entonces, células individuales, lo cual lo asemejaría a un liso, pero estriadas, lo cual lo asemejaría a un estriado, y tienen la particularidad de anastomosarse, o sea, presentan como ramas en el citoplasma, en el cuerpo celular, que se unen con ramas también de sus vecinas. En cada una de estas uniones presentan a microscopía óptica un festoneado brillante, refringente con el tornillo micrométrico, que son los discos intercalares. ¿Qué hay en estos discos intercalares? Hay uniones en hendidura o gap junctions o uniones gap. O sea, estos proteínas que hacen como un poro, junto a las proteínas que hacen como un poro de la célula vecina, se acoplan y hacen como un tubo por donde pasan iones. Entonces, si una de estas células permite un flujo intenso, por ejemplo, de sodio al interior celular, desde el exterior al interior, ese sodio no solamente despolariza esta célula, sino que pasa por los gap junctions, uniones en hendidura o nexus, a las vecinas, y todas tienen un flujo intenso de sodio hasta, bueno, algunas vecinas. Esto depende de cuánto fue el cambio del sodio en la primera. Llegará a 3 o 4 diámetros o a más. Eso depende de cuánto fue la apertura de sus canales de sodio. Puede pasar con sodio, puede pasar con calcio, puede pasar con potasio y su salida. En fin, la cuestión es que lo que hace una lo hacen sus vecinas. Y eso hace que cuando hay un cambio en una, lo haya en todo un sector de este músculo, y entonces se acoplan bastante a la contracción de una todas sus vecinas y a la relajación de una todas sus vecinas. No llegan a ser un sincicio funcional como en el músculo liso, pero casi. Acá se ven, bueno, unas fotografías en donde se han marcado justamente las uniones en hendidura entre las fibras cardíacas, se las ve muy bien, se las ha coloreado especialmente también. Acá mayor aumento se observan las fibras con sus uniones en hendidura marcadas. Y el estriamiento, que sería así en transversal, tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con que toda célula contráctil muscular se contrae porque internamente se desplazan una sobre otra las dos proteínas contráctiles que son la actina y la miosina. Entonces, acá lo que se observa en esta célula y su vecina es que habría en todo el citoplasma dispersos todos estos
acoplamientos de actina y miosina en todo el citoplasma. Y tendrían un acomodamiento aproximadamente así, a lo largo de la fibra, de tal manera que unas al lado de las otras dibujan estas estrías claras y oscuras, que corresponden a los solapamientos de actina y miosina en el sarcómero, que ya los vamos a mostrar mejor. Pero acá también verán ustedes que hay muchas mitocondrias, porque son las que tienen que proveer el ATP para la contracción de las proteínas contráctiles, o sea, para que se contraiga la célula. Y lo que van a reconocer ustedes acá, esto como pellizcos de unión, son justamente los desmosomas. Tienen mucho más desmosomas que los otros músculos para mantenerse unidas durante la contracción y relajación sin separarse. Además de, por supuesto, las uniones en hendidura que las unen también a sus vecinos. Pero hay muchos desmosomas y uniones celulares estrechas y de gran, digamos, anclaje entre unas y otras. Bueno, y otra cosa que voy a pasar a mostrarles acá, esto corresponde al capítulo de músculos, el capítulo 12, pero bueno, acá vamos a adelantarnos un poquito. Las fibras del músculo esquelético, si sacamos un grupito de un fascículo, vamos a ver que son tremendamente largas, cilíndricas, porque son el fruto de la fusión embrionaria de varias células. Las estrías son muy perfectitas, muy al lado de otras, muy regulares, ¿no? Los núcleos están a un costado en el citoplasma. ¿Por qué? No le han dejado lugar al núcleo ni a otros orgánulos que se desplazan al costado, porque todo el interior de la fibra muscular estriada o esquelética está lleno de miofibrillas de actina y miosina. En cambio, el otro extremo, el opuesto, son los del músculo liso, donde, claro, hay actina y miosina, se contraen, pero en cada célula esas actina y miosina están en distinta posición, entonces no hay una regularidad en la disposición para decir acá hay una, acá hay otra, y comparten la región oscura y la región clara, entonces no se ven estrías, por eso liso. Las células son individuales, cada una con su núcleo, y en el intermedio, ¿quién está? El músculo esquelético. Son células individuales con su núcleo, no son largas, enormes, ni de fusión, de varias, pero sí son ramificadas, se ven algo de las estrías, bastante regulares, pero se observan estas ramificaciones del cuerpo celular, los desmosomas y las uniones en hendidura o gap junctions. Esto sería un músculo esquelético ya visto con más aumento. Todo esto sería el interior de una célula con todas sus miofibrillas acomodadas a lo largo, pero que se ven las estrías horizontales. Esto sería el músculo cardíaco, donde se ven las estrías de las miofibrillas ordenadas, no tan fuertes ni marcadas como en las otras, y esto sería el músculo liso, donde ya ni siquiera se ven las estrías, ¿sí? Bueno, entonces, quiero mostrar esto. Si uno saca de un vientre muscular una celulita y la observa, si uno saca un fasciculito de varias fibras del músculo esquelético, va a observar que al fascículo lo unen célula a célula un delicadísimo conectivito, laxo, por supuesto, y a su vez a todo ese fasciculito lo une toda una capsulita de conectivo. Y así varios fascículos forman un pedacito del vientre muscular. Sacamos de este fascículo una célula o fibra del músculo estriado. Vamos a ver la membrana plasmática de esa fibra muscular. Adentro vamos a ver todo tachonado de estas miofibrillas. Y esas miofibrillas van a tener,
acá está mayor aumento, van a tener miofibrilla, 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 todas adentro, tachonando tanto el citoplasma que van a desviar a los núcleos hacia el costado de la célula. Y cada una de estas miofibrillas está formada por superposiciones de actina y miosina que siguen este ordenamiento molecular, que está acá abajo. Entonces, las partes claras de la estría hay prácticamente actina, que es el filamento finito, delgado, sola. Luego viene una parte en donde se superponen actina y miosina, una parte central donde hay miosina sola, y se vuelve a repetir, miosina superpuesta con actina, actina sola. Y eso da las bandas claras y bandas oscuras que uno observa como estriaciones. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, porque así estaríamos en relajación. Todas estas miofibrillas estarían así y estarían en relajación. Pero ¿qué pasa si viene una orden que indica que esto debe contraerse? Entonces, las miosinas se van a desplazar sobre las actinas. Produce el desplazamiento de las miosinas sobre las actinas y todo esto entonces, la parte más oscura, se agranda, digamos, y se reduce la más chica, pero lo importante es que de acá hasta acá, que es una unidad y que es el sarcómero, la unidad contráctil, se va a ver acortado. Entonces, a ver. Ahí está. Entonces, yo tengo actina sola. Acá empieza un sarcómero. Actina sola. Actina y miosina, que es el filamento grueso, es la miosina. Miosina sola, miosina, actina apenas superpuestas, actina sola. Esta es una unidad contráctil. ¿Por qué es contráctil? Porque ante determinadas circunstancias u órdenes o señales de contracción, la miosina va a caminar, desplazarse sobre la actina en ambos sentidos. Acá hacia allá, y entonces se va a aumentar la superposición de ambas proteínas contráctiles y como consecuencia se va a ver acortado o contraído el sarcómero, que es la unidad. Entonces, cuando relaje va a volver acá y cuando se contrae va a volver acá. Como esto se va a repetir en todos los sarcómeros, entonces todas las miofibrillas contraen sus sarcómeros, todas se acortan a la vez y la célula entera entonces se acorta y las vecinas que están haciendo lo mismo. Entonces todo el músculo o ese fascículo se contrae y luego se relaja. ¿Por qué les cuento esto del músculo esquelético? Porque va a haber una diferencia una vez que aprendemos el esquelético lo que sucede en el cardíaco. Otra cosa para ver que sucede en el músculo esquelético es que si ustedes observan, esto sería el citoplasma de la célula que contiene las miofibrillas y esto es la membrana plasmática, la membrana de esta fibra muscular. La membrana se hunde, si lo quieren ver así, en determinados puntos que se llaman túbulos transversos o T. Se hunde y además da vueltas o rodea a cada una de las miofibrillas. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cuando la membrana plasmática de la fibra muscular cambie su polaridad de más menos a menos más, esa despolarización va a correr como una onda de despolarización y se va a meter adentro entre cada miofibrilla en los extremos de los sarcómeros, con lo cual van a llevar un cambio de voltaje hasta los sarcómeros. ¿Y por qué nos importa ese cambio de voltaje? Porque esto que ustedes ven acá, pseudocoloreado de celeste,
es un retículo liso, muy grande y desarrollado, que está también rodeando las miofibrillas y que se ha especializado en ser reservorio de calcio. ¿Se acuerdan cuando decíamos el calcio, su ion, que en el citoplasma o citosol libre no está? Está guardado activamente por las bombas de calcio en los reservorios, y un ejemplo es el retículo sarcoplásmico. Era este. Un REL muy desarrollado, especializado, con muchas bombas de calcio, que guarda el calcio del citosol, tanto que en el citosol no hay, y entonces estas miofibrillas no se contraen, están relajadas hasta tanto ocurra que un evento despolarice la membrana de la fibra muscular, esa despolarización llegue a lo profundo de las miofibrillas, llegue al retículo sarcoplásmico, al reservorio de calcio, y le haga con el cambio de voltaje abrir los canales de calcio. Con lo cual, ¿qué va a pasar? Un chorro de calcio baña a las miofibrillas de golpe, y cuando las miofibrillas tienen ATP que han liberado las mitocondrias y calcio, el sarcómero se contrae. O sea, cuando llegue la orden al músculo, a ese fascículo muscular, por cambios de polaridad en la membrana, se va a liberar calcio que, más el ATP, van a provocar la contracción muscular. Dicho esto, entonces, sí podemos pasar a esta situación en donde por fuera la veamos a la miofibrilla. Acá tenemos dos sarcómeros seguidos, uno y otro. Acá tenemos a nivel molecular lo que está pasando con la miosina y con la actina, la roja. Vemos la contracción, que es el desplazamiento de la miosina sobre la actina, y para esto necesitamos generar uniones o puentes entre las dos que van a tener que ver con poderse despegar y pegar, que eso lo va a facilitar el ATP, y el calcio para que se puedan ver y tener afinidad una por la otra. Bien, entonces, volviendo a lo que nos importa ahora, que era, ¿qué pasa en la comparación con el músculo cardíaco y este músculo esquelético? Bueno, el músculo cardíaco tiene una fibra o célula más pequeña, con un solo núcleo por fibra, tienen discos intercalados, que el otro no tiene, tienen más desmosomas, que permiten sostenerlas unidas con fuerza y transferir esa fuerza, tienen muchas uniones gap que proporcionan la conexión eléctrica y por lo tanto transferir cambios de voltaje o de potencial eléctrico de una a la otra. Los túbulos T, estos que se hundían desde la membrana adentro, en la fibra cardíaca son más gordos, más grandes y con más ramas. Pero el retículo sarcoplásmico, el que era el celeste, el reservorio del calcio, es más pequeño. Y esto tiene una razón de ser. Si bien el músculo cardíaco utiliza el calcio intracelular del reservorio, el músculo cardíaco abre muchos más canales de calcio para que entre calcio extracelular. En cambio, el músculo esquelético no. El músculo esquelético se le arregla mucho más con el calcio interno. En cambio, el corazón depende mucho más de que entre calcio también de afuera. Esta es una de las razones por las cuales cuando la persona, el paciente, baja mucho la calcemia, también empieza a tener problemas de arritmia, porque depende mucho de que entre a las células del corazón, del miocardio, el calcio extracelular. Es más dependiente el corazón, recuerden, del potasio, que ya lo habíamos dicho, y también del calcio extracelular. Y tienen muchísimas más mitocondrias. Ocupan 1/3 de la célula las mitocondrias. Lo cual también es lógico. Nuestros músculos esqueléticos tienen
alguna reserva de glucosa para el momento que lo necesiten y no todo el tiempo están contraídos el mismo fascículo, se van como turnando los fascículos. El corazón no puede darse mucho este lujo, así que siempre está generando energía en sus mitocondrias. No podemos tener en el corazón un fascículo que se detenga, por decirlo así, porque necesita toda la estructura de la pared del ventrículo, de la aurícula, ir cadenciosamente contrayéndose. Bueno, esto de que no sea tan, ¿cómo podemos decir? Las fibras o miofibrillas adentro de la célula del miocardio, tan perfectamente ordenadas como en el esquelético y tan llenas de miofibrillas y con la estría tan marcada, tiene que ver con que la contracción del corazón, si lo observamos, es mucho más cadenciosa que el músculo esquelético. El músculo esquelético es como rápido, torpe, contrae, hace mucha tensión y afloja también muy rápido. Entonces uno ve estas cosas así, estos movimientos bien rápidos y enérgicos del músculo esquelético. Y si uno observa el corazón, se contrae en forma onda, ¿no? En forma cadenciosa y de onda. Es más, en la aurícula uno ve cómo la contracción se inicia arriba, ¿sí? Donde sería la aurícula derecha, donde entra en el seno venoso, y cómo progresa apretándose abajo, ¿sí? Es como una contracción en onda, y se va también relajando, o en diástole también así. Lo mismo sucede con los ventrículos. Diástole, llenado y contracción. Pero acá tenemos que tener en cuenta que están ubicados al revés. Entonces, comienza la contracción en la base, digamos, en el ápice, digamos, perdón, del corazón, y progresa hacia arriba para impulsar hacia las arterias. Esta contracción cadenciosa tiene que ver con este tiempito en milésimas de segundo que hay que darle a la transferencia por los gap junctions, de el sodio. Si el sodio cambió la polaridad de las primeras fibras cardíacas, hay que darle tiempo a que ocurran las vecinas y que luego se despolarice y salga el calcio y entre el de afuera, y etcétera, etcétera, y eso da como si fuera una onda de contracción y luego de relajación muy distinta a la del músculo esquelético. Bueno, y dentro de la fibra cardíaca, Fati, resulta que cuando en el músculo esquelético hay que bañar de calcio las miofibrillas, todo sale del retículo sarcoplásmico, ¿sí? Grandote, suelta, y entonces es como que el reservorio alcanza para las contracciones del músculo esquelético que en algún momento cesan, digamos. Con ese calcio se arregla. A la noche duermo y ya no me contraigo tanto los músculos esqueléticos, salvo en la etapa del REM o del sueño. En cambio, el corazón no puede depender solamente para su contracción de un reservorio interno, porque ¿qué pasaría si el reservorio de la fibra cardíaca se le fuera bajando la cantidad de calcio? Entonces ya no habría una contracción posible, fuerte, y el corazón empezaría de aparte a no poder contraerse. La onda esta se nos interrumpiría, se nos ralentaría. Entonces, miren qué inteligente siempre el diseño de la naturaleza. El corazón tiene calcio en reservorio interno, pero lo tiene un poco más grande al REL para asegurarse ese reservorio, por un lado. Y aparte, va a seguir también la cantidad de calcio externo, porque en parte va a volcar calcio de su propio retículo interno, de sus reservorios de calcio, pero en parte va a abrir canales desde la membrana plasmática, haciendo entrar calcio extracelular. O sea que es como tener
un doble reaseguro. Tengo calcio interno, pero también voy a seguir los vaivenes del calcio externo y un suministro de calcio externo que es importante. Es por eso que tiene un retículo de reservorio de calcio importante, pero también a diferencia del músculo esquelético, depende de la calcemia, o sea, de la cantidad de calcio circulante o en el medio interno, como les guste, en el caso del corazón. Insisto, si cambia la calcemia de una persona, es probable que pueda tener flojera muscular, o por el contrario, una tetanía, digamos, una tendencia a estar con los músculos demasiado tensos, pero nada probablemente vital. En cambio, tener variaciones muy grandes en la calcemia sí trae arritmias cardíacas o, digamos, problemas en el ritmo cardíaco, por ejemplo, en vez de taquicardias, sería cuando se acelera de más el ritmo cardíaco para lo que está demandando el organismo, y bradicardias sería un ciclos cardíacos en menor número, o sea, menos pulsaciones por minuto que las que está demandando el organismo. Entonces, con baja calcemia, ¿cómo entra a jugar esto en la contracción del músculo cardíaco? Y dándole bradicardia, porque hasta que guarde el poco calcio que dispone interno y alcance a entrar algo del poco calcio externo, va a tardar en contraerse. Entonces se va a bajar el ritmo cardíaco a bradicardia. Y por supuesto que no disponer de calcio es letal, porque se ralenta tanto el ritmo cardíaco que si no hay un suministro externo, una compensación externa, las arritmias pueden ocasionar graves problemas en la presión arterial que demanda el riñón, los pulmones, etcétera, etcétera. Bien, entonces, vamos a acelerar ahora un poquito y volvemos acá. Ya hemos visto entonces que estas fibras, miofibrillas cardíacas, también están ordenadas, dan estrías, pero la célula está ramificada, tiene mucha mitocondria y se va a despolarizar la membrana cuando llegue una señal. Recuerden, comunicación celular, y cuando llegue esta señal estimulante, los túbulos T van a llevar la despolarización al interior de la fibra, van a hacer que se vuelque el calcio y si hay ATP suficiente, o sea, si estas células tuvieran glucosa, pudieran hacer respiración celular, ¿verdad? Esto se contrae. ¿Cómo se relaja? Guardando las bombas de nuevo, el calcio en los reservorios, las bombas de la membrana, largando calcio hacia afuera, bombeándolo nuevamente hacia afuera, y las miofibrillas se relajan, los sarcómeros se relajan, se hacen largos, y la fibra se relaja. Todo eso pasó cuando hicimos sístole, diástole, sístole, diástole. Todo eso pasó. Ahora, pregunto yo, ¿alguien se acuerda cuál podría ser una señal estimulante que libere, por ejemplo, las neuronas que están metidas ahí, los axones, estimulando el corazón para que se contraiga? ¿Qué sustancia podrían esas vías motoras, esas neuronas motoras, volcar sobre estas fibras para estimular a que se despolarice esta membrana, teniendo en cuenta que el corazón es una víscera que yo no controlo voluntariamente, teóricamente, y que por lo tanto su estimulante va a estar en el vegetativo? Salvo que algunos de ustedes me digan, voy a hacer taquicardia, voy a hacer bradicardia, voy a estimular mi aurícula derecha. No. Entonces, está bajo el autónomo vegetativo. Tengo que elegir, sí o sí, como siempre que entro al vegetativo,
si voy a estimularlo con simpático o parasimpático. ¿Con qué estimulamos el corazón? ¿Con simpático o con parasimpático? Recuerden que es la parte cíclica rítmica, cardiovascular y respiratorio. ¿Con qué lo estimulo? ¿Con simpático o parasimpático? No, simpático. Simpático aumenta cardiovascular respiratorio. Parasimpático, digestivo, reproductor, visceral. ¿Sí? Entonces, voy a ir, obviamente que va a salir el par 10, el vago, neumo, pulmón, o sea, neumogástrico o vago, que con sus ramas del simpático descarga sobre el corazón, estimulante. Y el parasimpático descarga mucho menos sobre el corazón y es el inhibitorio, es el que nos va a bajar o dar más bradicardia, y el simpático taquicardia. Pero en los músculos esqueléticos, para estimularlos, usamos la acetilcolina para estimular. En cambio acá, lo colinérgico lo va a inhibir. O sea que acetilcolina, que suelte el parasimpático en el corazón, lo duerme, lo inhibe, ¿sí? Baja la frecuencia del ciclo. Una descarga vagal fuerte, un sustazo, implica primero un simpático, pero si nos pasamos de vuelta, implica que el parasimpático con la acetilcolina nos deja en paro también. ¿Vieron los ratoncitos, las nauchitas, cuando se asustan, que quedan ahí muertos? Es por una descarga vagal tan fuerte que la descarga colinérgica del vago lo termina matando, le da el paro. Bueno, volviendo entonces. Simpático para estimular la contracción, el aumento de la frecuencia. ¿Qué neurotransmisor podría usar el simpático para estimular acá? La acetilcolina, el parasimpático, es inhibitoria. Lo contrario que ocurre en los músculos esqueléticos. ¿Qué liberará el sistema nervioso sobre el corazón para acelerar su frecuencia y su fuerza? Adrenalina y noradrenalina. Las catecolaminas. Las catecolaminas son los neurotransmisores, depende del caso y por dónde vengan también neurohormonas, que van a llegar a bañar aquí estas células, cambiarles el voltaje y hacerlas contraer. Y la acetilcolina del parasimpático las va a ralentar, ¿sí? Las va a hacer a la membrana más hiperpolarizada, y entonces más refractarias a despolarizarse y contraerse. Bueno, no se asusten, esto supuestamente se tendría que haber visto después del